en aquesta jornada. Nosaltres començarem ja sense més dilació, una mica per diferència amb tota aquesta gent que ha sigut puntual. Jo primer em presento, soc la Carina Amigo, la cap de servei de promoció de qualitat agroalimentària. A veure, una mica us explicaré el que són una mica les normes de la jornada. Aquesta jornada vosaltres no podreu ni encendre ni la pantalla ni el que és l'altaveu, el micròfon, perdó. Si necessiteu fer alguna consulta, hi ha un xat en el que podeu escriure les vostres consultes i al final de la jornada esperant les respostes, d'acord? Ho hem pensat així perquè tot i que hi ha, com si diguéssim, la jornada que té com dues parts, estan relacionades i per tant pot ser que un dubte que surti a la primera part es resolgui a la segona, d'acord? Aleshores, només això, que els dubtes, sisplau, els farem pel xat i sense més dilació us passo amb el Pere, que és el president de la Federació Catalana de DOPs i GPs, que us presentarà la jornada. Vinga, jo ara tanco tot. Vinga. Gràcies, Carina, i bon dia a tots i a totes. Res, molt curtet, la Carina ho ha dit, jo soc el president de la Federació Catalana de DOPs i GPs. Evidentment, soc productor, soc pagès i, una jornada interessant perquè, com sabeu, el nou reglament europeu exigeix una mica, sobretot, la protecció de dades, el que fa dels noms i els dominis, en aquest cas, de les nostres DOPs i GPs. I qui millor que la gent, els nostres experts, que puguen fer aquesta jornada, que puguen explicar a totes les associades el nou reglament. La Carina ho ha dit, jo crec que qualsevol dubte, qualsevol interrogant, ho podem escriure i, per tant, ells ens aclariran, en aquest cas, els dubtes que tinguéssim. Jo no m'estenc més perquè l'important és avui la jornada i, per tant, gràcies a tots els que participeu i, sobretot, gràcies als que ens explicareu i ens ho fareu una mica més entenedor. Moltes gràcies. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí tan temprano, dedicarnos esta hora a nosotros para poderles explicar un poco sobre este tema. Quiero agradecer muchísimo al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y también a la Federación Catalana de Indicaciones Geográficas Protegidas y de Denominaciones de Origen Protegida por darnos esta oportunidad. Conmigo estará mi compañera Carolina, que es especialista, abogada, especialista en marcas, indicaciones geográficas también, y que trabajamos codo con codo para intentar, de alguna manera, proteger todo lo que son los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual. Hoy es una jornada que es un poco técnica, pero intentaremos, con ejemplos y sobre todo a partir del reglamento, que es la idea, bajarlo a nuestro día a día. Es decir, por qué son importantes los nombres de dominio, qué tiene que ver esto que es un concepto técnico con proteger a las indicaciones geográficas y por qué realmente ha salido o se ha nombrado en el reglamento. Vamos a empezar un poco desde el punto de vista del concepto, es decir, ¿qué es una indicación geográfica y por qué hay tanto interés en proteger una indicación geográfica? Bueno, una indicación geográfica, partimos de la base que es un derecho de propiedad intelectual que protege el nombre de un producto que tiene su origen en un lugar específico con unas condiciones climáticas o una situación geográfica determinada. ¿Qué protege? ¿Qué se protege con esta indicación geográfica? Se protegen productos agrícolas, se protegen productos artesanales, alimenticios, bebidas espirituosas y vinos. ¿Por qué lo protegemos? Es decir, ¿por qué se regula y por qué se intenta proteger la indicación geográfica?
En principio, para proteger un producto contra todo tipo de falsificación. Eso le da una seguridad al productor, a los productores que producen este tipo de producto en ese lugar geográfico específico protegido, pero también protege o se intenta proteger al consumidor. ¿Por qué? Garantizando la protección del consumidor y de todos los productores, pues garantizamos efectivamente que ese producto señalamos que tiene una calidad determinada y que por tanto garantiza que esa calidad sea reconocida en todo el mercado. ¿Dónde se protegen? Pues se puede registrar el nombre de un producto, pueden registrar el nombre de una indicación geográfica como tal, los productores de asociaciones de productos de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, donde ellos mismos establecen un pliego de condiciones del producto que se va a proteger. El vínculo que tiene ese producto con esa zona geográfica y se procede a solicitar su inscripción. La solicitud primero se envía a las autoridades nacionales para que tengan también control de esta indicación geográfica y después se tramita en la Comisión Europea, que es la que hace el examen final y determina si este producto puede pasar a ser una indicación geográfica protegida. Cuando se habla en los reglamentos, y esto es importante que quede definido, cuando hablamos en los reglamentos de una indicación geográfica, lo hablamos como un término general. Es decir, es un término general que engloba lo que son las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las indicaciones geográficas. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Pues la denominación de origen protegida está concebida para productos de alimentación y vinos y se da o se otorga cuando la calidad o características del producto que se va a proteger se debe fundamentalmente y exclusivamente al entorno geográfico donde se produce. Es decir, que si hay una zona geográfica determinada que produce un producto, y todo su proceso de producción está radicado en esa zona geográfica, pues se va a registrar como una denominación de origen protegida. El caso de las indicaciones geográficas protegidas son para productos artesanales e industriales, alimentos y vinos. Y es cuando la calidad de ese producto que se intenta proteger está determinado por su origen geográfico y al menos una de sus fases de producción se hace en esa zona geográfica determinada. Entonces, mientras que la denominación de origen, todo su proceso de producción está en esa zona geográfica, la indicación geográfica protegida contempla que solo una de las fases de producción sí se determine en esa zona geográfica. Las indicaciones geográficas, como tal, están reservadas para bebidas espirituosas. Y es lo mismo, es decir, son características que tiene un producto que son atribuidas a la zona geográfica donde se produce. Entonces, al final, lo que la indicación geográfica quiere proteger son los productos y a los productores de una zona geográfica que está caracterizada por la producción de productos que tienen un sello de calidad que se distinguen a nivel mundial. Todos los países van a tener esta figura y es fundamental porque esto ayuda, lógicamente, a la calidad de la producción y a la calidad de todo el sistema productivo de un país, al final. El reglamento. ¿Qué nos encontramos con el reglamento? Pues el reglamento como tal, que acaba de salir ahora en mayo del 2024, lo que resulta interesante y novedoso es que hay una ampliación de la protección de lo que son indicaciones geográficas. Además de muchísimos aspectos muy interesantes como la introducción de un marco jurídico único y un procedimiento de registro de estas indicaciones geográficas más corto, también hay un empoderamiento de las agrupaciones de productores, le dan mucho más poder. Y lo sorprendente, o lo que a todos nos ha llamado la atención, es que
introduce el término de sistema de nombres de dominio como una forma de proteger a estas indicaciones geográficas. ¿Por qué lo hace? Es decir, ¿qué ha pasado o cuál es la realidad del momento a día de hoy para que la Unión Europea contemple la protección de las indicaciones geográficas a nivel online, en definitiva? Pues para esto vamos un poco ahora a explicar qué es un nombre de dominio y por qué. Un concepto puramente técnico que hace 10 años era ámbito de los técnicos y de los de departamento IT, ahora se ha transformado en un medio de protección de una indicación geográfica. Sí, ya lo era de marcas, pero ahora empieza a hacerlo también de las indicaciones geográficas. ¿Qué pasa realmente en este mundo online a día de hoy? Vamos a empezar un poco a dejar claro o a tener claridad de qué es un nombre de dominio. Un nombre de dominio técnicamente es una dirección única en Internet que identifica una máquina, que identifica un sitio web. ¿Vale? Es una secuencia de números, incluso números muy difíciles de recordar, que son el nombre de una máquina. Y ese nombre es un nombre único a nivel de Internet. ¿Qué pasa? Que responde como una dirección de correo. Es una dirección que localiza un determinado contenido en Internet. Lógicamente, para nivel de usuario, es mucho más fácil recordar un nombre que una secuencia de números. Por lo cual, lo que se hizo fue que a esta secuencia de números se le asoció una etiqueta, que es un nombre. Y esto es lo que ponemos en el buscador y de manera muy sencilla nos redirecciona a un contenido online. Esto técnicamente es muy fácil, es decir, quiero localizar un contenido, pues hay un número. Pero el problema empieza realmente cuando estos nombres o esta etiqueta asociada a una secuencia de números empieza a corresponder o tiene similitud con derechos protegidos, que pueden ser marcas, que pueden ser derechos de propiedad intelectual, como nombres, como indicaciones geográficas, y esto empieza a poderse registrar y a poner el contenido que aquel que es el titular quiera poner. Y aquí empieza el conflicto. ¿Cuáles son las características de un nombre de dominio? Primero, que es único. Sí, no puede existir un nombre de dominio idéntico registrado en una misma extensión. Es decir, que si tenemos iser.com, yo no tendré otro dominio iser.com. Podré tener un iser.es en otra extensión, pero .com ya no lo podré tener porque está registrado. Es jerárquico, el nombre de dominio es jerárquico porque puede tener además una estructura de subdominios asociado a esa denominación principal. Es decir, pongo el ejemplo, por ejemplo, de Google. Google el dominio principal es google.com, pero sin embargo hay un subdominio que es adwords.google.com asociado al servicio de AdWords de Google. Y el principio de registro, o lo que impera en todos los nombres de dominio, es el principio first come, first served. Es decir, el primero que hace el registro es aquel que tiene el derecho de titularidad y de uso del dominio. Cuando voy a registrar un nombre de dominio, nadie me pregunta si soy titular de ningún derecho registrado con anterioridad. Sencillamente lo puedo registrar. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de dos indicaciones geográficas protegidas con dominios, es decir, del Tres Riberas, que es una indicación geográfica protegida, y que existe el dominio tresriberas.com. Y el dominio gijona.com, que también es una indicación geográfica protegida y tiene la web activa de gijona.com. Aquí el problema es que la gran cantidad de extensiones de dominio nos lleva al planteamiento si con una extensión registrada solamente, como el .com, ya tenemos cubierta la protección de nuestra indicación geográfica.
esto es así, pues ahora les voy a explicar la problemática que tienen los nombres de dominio. ¿Cuál es la problemática en sí del nombre de dominio que va más allá de su problemática técnica, de si se aloja o no se aloja, o en un determinado lugar, o si responde o no responde en Internet? Pues que los nombres de dominio tienen numerosas extensiones. Estamos hablando que hay más de 1.500 extensiones de nombres de dominio. Que sus políticas de registro, no hay un solo organismo que determine cómo se registra y quién tiene derecho a registrar un nombre de dominio. Hay muchísimos. Y los procedimientos de recuperación también son muchísimos. Entonces, básicamente para la nomenclatura de los nombres de dominio están divididos en 3 grandes grupos. Los dominios genéricos, los nombres de dominio genéricos, que son los famosos GLD, que estos dominios no fueron los primeros que surgieron, no están asociados a ningún país y tienen propósitos bastante globales y generales. De hecho, cuando a alguien se le pregunta por qué .com, te dicen, bueno, porque el .com es el que más registro tienes, es el que más te conoce. Sí, fue el primero que surgió. Y entonces tiene mucha historia y muchos registros. Sí hay una organización que es la que administra todos los nombres de dominio genéricos y no genéricos, que es ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres de Dominios y Números, asigna a DNS como tal, a nivel mundial, y es la que administra y de alguna manera pone las leyes de registro y de resolución de conflictos para dominios genéricos. Dominio genérico, .com, .net, .org, los que conocemos, .cat, después hablaremos del .cat y por qué es un nombre de dominio genérico. Casi la mayoría de las personas que se le pregunta piensa que es un dominio territorial, no lo es un genérico. Ahora hablaremos del .cat. Y esto es lo que resume los dominios genéricos principales. ¿Qué pasa? Que también están los dominios genéricos, los nuevos dominios genéricos, los llamados nuevos genéricos, que es una extensión que se hizo en el 2013 por ICANN. ¿Qué pasaba? Que las extensiones tradicionales COMNET o BIS estaban saturadas. La demanda de registro de dominio era muchísima y ICANN se planteó la posibilidad de abrir a nuevas extensiones de dominios. Es decir, en el 2013 se lanza un programa de expansión de dominios con la creación de cientos, miles de nuevas extensiones de nombres de dominio. Y estas extensiones de nombres de dominio son los que se llaman nuevos genéricos. Está, por ejemplo, el .tienda, el .shop, el .app, pero también está el .madrid, el .barcelona, el .cn. Todos estos registros, digamos, fueron delegados a registradores oficiales. Pero sí es cierto que aunque no es ICANN directamente quien los administra, es quien acordó la política de administración de todas estas nuevas extensiones. Todavía quedan muchísimo, todavía no se han lanzado todas las extensiones planificadas. Nos queda, por ejemplo, el .mobile, que está todavía en proceso de administración para ser lanzado, pero sin embargo convivimos con la extensión .móvil, que es la que está aglutinando todos los dominios que se registran para el sector de la tecnología móvil. Son dominios que nosotros llamamos sectoriales en alguna medida porque aglutinan y pretenden aglutinar sectores del comercio. Y la idea es centralizar los consumidores de ese sector en estas indicaciones o nuevas indicaciones genéricas. Vamos a ver también que después tanto los dominios genéricos como los nuevos genéricos en la implementación de los procedimientos o las políticas de recuperación de nombre de dominio son muy similares, porque vienen de lo que ICANN tenía dispuesto y había previsto para los nuevos genéricos. En tercer lugar, tenemos los territoriales,
Cada país en estos momentos tiene un CCTLD, que son los dominios territoriales. Son dominios de 2 letras y suelen estar administrados por una entidad gubernamental de cada país. ¿Esto qué supone? Que cada país puede, en su extensión, tener o lanzar condiciones de registro. Puede incluso decir que una extensión de dominio territorial es una extensión abierta, que todo el mundo lo puede registrar, o no, o darle prioridad a lo que ellos consideran sus derechos protegidos, como es el caso, por ejemplo, de marca, de entidades gubernamentales, o aquí cabría el tema de las indicaciones geográficas. Esto es importante también porque después vamos a ver las diferencias en procedimientos de recuperación que tienen los dominios genéricos y los dominios territoriales, que cada país es una autoridad competente para regular todo lo que sea la administración de ese dominio a nivel local. Ejemplos de los dominios territoriales: Gijona.es, tresriveras.es, por ejemplo, tresriveras.eu. Yo siempre le digo a mis clientes que una forma muy fácil de identificar un dominio territorial es porque tiene 2 letras. Todo lo que no tenga 2 letras es un dominio genérico o un dominio no genérico o un dominio patrocinado. ¿Vale? Los procedimientos de recuperación de nombre de dominio. Es decir, esta situación se plantea en el momento que nosotros, por ejemplo, como indicación geográfica protegida, vamos a registrar un dominio y nos encontramos que el dominio ya ha sido registrado por un tercero. Y ni tenemos ni idea de quién es este tercero, ni qué uso está haciendo, ni el uso que está haciendo es autorizado, ni tenemos conocimiento de dónde ha salido este titular. Pues tenemos la opción de activar un procedimiento de recuperación. ¿Dónde se ejecutan o dónde se activan estos procedimientos? En el caso de los dominios genéricos .com, .net, .org o nuevos genéricos .shop, .tienda, .online, vamos a la WIPO, ¿vale? Con sus políticas de UDRP. El problema es que cuando tenemos un dominio tenemos que estar seguros de qué vamos a hacer, a dónde tenemos que ir. Si es un dominio genérico, vamos a la WIPO. Si es un dominio territorial, tendríamos que determinar qué territoriales, para, dependiendo del que sea, ir al país correspondiente a abrir un procedimiento de recuperación. En el caso de los genéricos, que es el primero que voy a explicar, es más fácil porque es una política uniforme, amplia, y todos los dominios genéricos entran un poco por aquí. En el caso de los territoriales, que son todos estos, tendríamos que ir de determinar si tienen algún convenio en la WIPO o si tenemos que ir directamente al organismo que administra estas políticas, que es a nivel de cada territorio. ¿Vale? Esto es importante tener clara la clasificación de lo que son genéricos y territoriales, porque según sea uno o según sea el otro, van a seguir una política diferente y en cuanto a conflicto también será completamente diferente. Sí. Quédense con la idea de que el dominio genérico será más de 2 letras, dominios territoriales, 2 letras. En la WIPO es donde se abren los procedimientos de recuperación de nombres de dominios genéricos y nuevos genéricos. Este procedimiento se estableció hace muchísimos años, cuando Internet no era lo que es hoy. Y realmente no se ha modificado. Es una tarea pendiente que tendrá ICANN, que tienen además todos los organismos a nivel internacional, porque esto afecta a todos los países, que sería un poco modificar las políticas para el procedimiento de la UDRP. Nos mantenemos con las mismas políticas de hace 15 años. Y lo que se miraba en ese momento eran los típicos casos de ciberquatting, es decir, ciberocupación. Era un tercero que, conociendo la existencia
de una marca o conociendo la existencia de un derecho registrado previamente, se anticipaba, registraba el dominio en una extensión y lo utilizaba para su propia conveniencia, ya sea poniéndole un contenido que nada tenía que ver con la marca y que impactaba directamente de forma negativa en la misma, como contenido propio, y lo que hacía era aprovecharse del nombre de esa denominación protegida. ¿Qué pasaba? Pues que se tomó en cuenta este tipo de casos y lo que se hizo fue, pues abrimos un procedimiento y tenemos en cuenta 3 puntos fundamentales que son los que configuran esta figura de la ciberocupación. El primero, que el nombre de dominio registrado por el titular, por este titular, cree confusión con respecto a la marca. Y fíjense, aquí he puesto en negrita esto porque desde un inicio solo se tuvo en cuenta el concepto de marca para la figura del ciberquatting. Y esto es muy curioso porque se dejaban los derechos de propiedad intelectual un poco en entredicho. ¿Hasta qué punto sí puedo activar esto para derechos de propiedad intelectual o solamente para marca? Pero realmente la legislación a día de hoy de UDRP, de nombres de dominio genéricos, solo tiene en cuenta las marcas. Las marcas registradas, además. Es decir, que cree la confusión con una marca de producto o de servicio sobre la cual el demandante no tiene ningún derecho. Y otros 2 puntos que son bien importantes, que el titular del nombre de dominio no tenga un interés legítimo en registrar ese nombre de dominio y que lo esté utilizando de mala fe. De mala fe es que vulnere los derechos del titular de la marca, en este caso, o que sea un competidor que en su caso se aproveche de la reputación de esa marca a beneficio propio. Como les digo, la figura se restringe bastante a lo que era la situación de Internet hace 10 años, no la que hay ahora, pero realmente esta legislación no se ha modificado. Es una tarea pendiente y sobre esto tenemos que trabajar todos los agentes y todos los que nos dedicamos a salvaguardar los derechos de marcas y indicaciones geográficas para intentar que esta figura se adapte realmente a las condiciones actuales de Internet. Los procedimientos de recuperación en el caso de nombres de dominios territoriales. Aquí lo tenemos un poco mejor. ¿Por qué? Porque en el momento de establecer esta legislación, cada país tuvo en cuenta o se pudo poner a pensar qué quería proteger realmente. Que si solo se quería quedar en las marcas como la UDRP de los genéricos o también se querían proteger otros derechos. Y, por ejemplo, el punto es si tuvo en cuenta que las denominaciones que se podían contemplar podían ser todas aquellas que estaban protegidas directamente en España, ya fueran marcas, nombres comerciales, derechos de propiedad, otros derechos de propiedad industrial o derechos de propiedad intelectual. Y aquí se abre un poco, digamos, el paraguas para que todos estos, lo que sean indicaciones geográficas, se pueda contemplar dentro del primer punto en un procedimiento de recuperación. Y también, como segundo punto, no restringe el derecho, no restringe como mala fe el registro del dominio, sino que solamente tiene en cuenta que se utilice de mala fe. Y ya si hay un uso de mala fe, pues contempla que efectivamente ha sido un registro abusivo y por tanto se puede transferir la titularidad. ¿Qué se busca con estos procedimientos? ¿Cómo establecen estos procedimientos? Hay un acuerdo con todos los registradores y los registradores de dominio firman un contrato donde se obligan además a que todo lo que llegue de estos procedimientos lo tengan que cumplir. Cuando se inicia un procedimiento de recuperación de dominio, se notifica al registrador que tiene registrado ese dominio.
Por tanto, el registrador tiene la obligación de bloquear el nombre de dominio y una vez que el panel de expertos o de árbitros decida que se transfiere la titularidad, activar el procedimiento de transferencia al demandante o, en el caso de que gane el demandado, dejarlo con su titularidad reconocida. ¿Vale? Estos procedimientos duran 2-3 meses y el objetivo final es la transferencia del dominio al afectado. Vale, en cuanto a casos de procedimientos de recuperación de nombres de dominio de indicaciones geográficas, realmente hay pocos. Hay pocos y pienso que en gran medida se debe a esta problemática que tenemos con el procedimiento de dominios genéricos, que enfatiza mucho que el único derecho que se reconoce es el derecho de marcas. Entonces, a indicaciones geográficas, pues hay que forzar los dos puntos de mala fe y de registro ilegítimo para que realmente se puedan obtener buenos resultados en estos procedimientos. Hay dos, por ejemplo, que fue el champán.co, es un dominio territorial de Colombia, pero sin embargo su procedimiento de recuperación lo lleva directamente la WIPO y es un UDRP, es decir, es idéntico a los dominios genéricos. No contempla el tema de la indicación geográfica y, por tanto, el panel de expertos determinó que no se haría la transferencia del dominio porque al final la denominación la contemplaban como genérica. Esto es un problema y el reglamento, yo creo, de indicaciones geográficas protegidas no va mucho más allá solo de reconocer que se necesita protección a nivel de nombres de dominio, pero yo creo que habría que haber o debería existir una segunda fase de presión para que todos estos procedimientos de recuperación tuvieran en cuenta explícitamente que además de las marcas, también se reconocen los derechos de propiedad intelectual que generan las indicaciones geográficas protegidas. En el caso de Sibania.eu, el .eu es un dominio territorial, sí tenía en cuenta dentro de su reglamento que las indicaciones geográficas protegidas y por tanto falló a favor del demandante, que demandaba esto Sibania como una indicación geográfica protegida en Chipre. Y al final se pudo hacer la transferencia de la titularidad a favor del demandante. Esto es importante que quede claro porque ahora se nos abre un escenario prometedor, pero realmente todavía nos falta mucho camino para lograr la misma protección que tenemos con las marcas a nivel de indicaciones geográficas. Es relevante que esto que menciona el reglamento puede ser una llave de apertura a que nosotros podamos en un determinado procedimiento de recuperación alegar lo que menciona este reglamento para que los árbitros lo tengan en cuenta. Y realmente, si es verdad que no lo menciona, pero entonces hacer mayor importancia a lo que es la mala fe y al registro sin un derecho legítimo. Y esto nos permitiría ganar este tipo de procedimientos y recuperar la titularidad de aquellos dominios que coincidan con indicaciones geográficas protegidas. Vuelvo después de que hemos explicado un poco qué es un nombre de dominio, las extensiones, cómo recuperamos la titularidad de los nombres de dominio y qué pasa con la problemática de registro, vuelvo al reglamento. Y vuelvo al reglamento porque es importante saber dónde nos dice exactamente y qué nos dice el reglamento de la protección de indicaciones geográficas como nombres de dominio. Pues el reglamento en el artículo 26 especifica que la protección contra todo uso comercial
no autorizado, indebido, imitación, falsificación y especifica claramente que todo esto será aplicado a nombres de dominio. Sí, aquí ya tenemos las figuras de la mala fe. Es decir, aquel que registre un nombre de dominio que coincida con una indicación geográfica protegida y que venda productos falsos en esa web activada, pues es un elemento de mala fe. Es un elemento que nos va a permitir activar un procedimiento de recuperación de dominios genéricos y de territoriales, sobre todo territoriales que integran la Unión Europea. El artículo 35 dice que la protección de las indicaciones geográficas especifica claramente como nombre de dominios, ¿vale? Y hace un llamado a que se reconozcan las indicaciones geográficas a los prestadores de servicios, los intermediarios de los servicios, que son registradores, aquellos que registran el nombre de dominio, pero que también pueden ser plataformas online. Aquí ya esto es muy ambicioso, pensar ya en otro de forma ambiciosa, pero yo quisiera pensar que sí, que nos abre una puerta también para reclamar a las grandes marketplaces, a las grandes plataformas de redes sociales, porque ahí también el dominio se relaciona con todas ellas. Por tanto, no me sirve de nada cancelar un nombre de dominio, el contenido de un nombre de dominio, transferir un nombre de dominio para que después sigan vendiéndose los productos con la indicación geográfica en otras webs o a nivel de plataformas online. Sí. Esto tiene que ser a nivel de proveedores de servicios de la información, de todos. Y el artículo 42 y 43 que habla un poco de la verificación del uso de las indicaciones geográficas y las obligaciones de estos intermediarios o prestadores de servicios en línea. Aquí hay dos cosas que son interesantes y lo que plantea este reglamento, pero que también este reglamento puede ir asociado al reglamento de servicios digitales que no hace mucho que entró en vigor, que obliga a los prestadores de servicios, y hablo de prestadores de servicios de la información, a plataformas, marketplace tipo eBay, Amazon, redes sociales, registradores, proveedores de alojamiento donde se alojan estas webs de dominios que están infringiendo una indicación geográfica, así, al conjunto de intermediarios de servicios de la sociedad de la información que prestan estos servicios. Y si unes los dos reglamentos, y este reglamento está reconociendo ya que la indicación geográfica debe entrar dentro de grupos de derechos protegidos, pues podríamos también aplicar lo que dice el reglamento de servicios digitales, que es obligar a todos estos intermediarios a que si hay un contenido ilícito o hemos detectado un contenido ilícito, puedan cancelar ese contenido o deban cancelar ese contenido mediante un requerimiento de cancelación o mediante un requerimiento que vaya en paralelo con un proceso de arbitraje en la WIPO de recuperación de dominio. Es decir, lo que quiero que entiendan es que ahora se nos abre un escenario prometedor para ampliar la protección, que antes estábamos restringidos y que ahora probablemente no solo a nivel de los nombres de dominio, sino de plataformas online, podríamos reclamar un uso indebido o un uso ilícito de la denominación geográfica. ¿Qué pasa? Que yo creo un poco que aunque tímidamente está mencionado el reglamento, el tema de los nombres de dominio y de las plataformas online, yo quiero pensar que en el momento que el legislador contemplaba el reglamento, se le abrió un poco la idea de que qué pasaba con estas indicaciones geográficas, como por ejemplo Tres Riberas, cuando se metía en un funnel de conversión online y se volvían nombres de dominio y vivían en estas plataformas online. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual debe ser que debe haber muchísimos casos de abuso, muchísimos casos de falsificación y que de alguna manera todo esto se revierte negativamente en la reputación de la indicación geográfica protegida. Es decir, si entramos y tenemos una web como Tres Rivera poniendo y vendiendo productos
que deben tener una indicación geográfica, pero que no lo son, el consumidor no lo sabe. Y si no lo sabe, lo compra como tal. Y es un elemento de compra. Y aquí hay un abuso y hay un contenido ilícito que no debería ser y que se debería denunciar y que se debería cancelar. Y esto es importante. Y yo creo que fue el espíritu del legislador al momento de pensar que de alguna manera se tendría que abrir la puerta de esta protección online para las indicaciones geográficas. Vale, y aquí entro un poco también en los mecanismos de vigilancia y protección de todas, sí, ¿con qué herramientas contamos? Es muy importante que tengan en cuenta que lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Es decir, la indicación geográfica se puede proteger a nivel online. Primero, si se crea toda una estrategia de registro a nivel de nombre de dominio que cubra esa indicación geográfica y la proteja antes de que pueda vivir online. Estoy pensando que, por ejemplo, indicaciones geográficas a nivel de España, que son bastantes, son 381 indicaciones geográficas inscritas en estos momentos, podemos pensar abrir una cartera de dominios que contemple el .com, que es el de más registros tiene, el .es de España y en el caso de Cataluña el .cat. El .cat es un dominio genérico, no es un dominio territorial, pero sí nos permite tener esa cobertura, apropiarnos de esa cobertura que tiene el .cat para hacer reseña de los productos que se producen en zonas geográficas de Cataluña. El .cat como tal, su origen de hace muchos años realmente, lo que intenta es aglutinar todos aquellos negocios o aquellos derechos que tengan que ver con la región de Cataluña. Y el registro contempla incluso registros defensivos para aquellos derechos protegidos de toda la zona catalana. Esto es importante tenerlo en cuenta para un uso, digamos, defensivo. Sin embargo, ¿qué problemática tiene el .cat? Que al no ser un dominio territorial, la parte de procedimientos la lleva o la diseñó directamente ICANN y no contempla explícitamente el tema de las indicaciones geográficas. Se hace mucha referencia a marca, pero esto no lo contempla. Sin embargo, yo diría que en un tema de conflicto de dominio donde esté una indicación geográfica protegida y que ese sea el tema de la reclamación del dominio, se podría tener opciones, dado que el objetivo de la creación del .cat vino esencialmente pensado para proteger todo lo que, todos los activos o todo lo que era de interés para la región de Cataluña. Entonces, aunque no lo tiene el procedimiento como tal escrito, sí podríamos activar un mecanismo de protección que nos permitiera cubrir estas extensiones de dominio. Por lo cual, yo empezaría a proteger indicaciones geográficas, sobre todo de esta región, teniendo en cuenta y pensando en un .com, en un .cat, en un .es, y después se iría, dependiendo del sector, a ver desde el punto de vista de genéricos qué nos puede cubrir. No todo lo que registramos se debe activar. Hay dominios que sirven, que no están activos, pero son de registro defensivo. Es para evitar que un tercero venga y lo pueda registrar y tengamos entonces que ir a todos estos mecanismos de recuperación. Una vez tengamos registrado o concebido la estrategia de registro de cada indicación geográfica, pues entonces tendríamos que mirar qué está pasando a nivel de Internet. Si realmente hay un uso, se conoce, si se han registrado denominaciones coincidentes con ella, quién las ha registrado, dónde se están registrando y quién se está aprovechando de esto para vender productos, si el uso que están haciendo es lícito, si no lo es, y sobre todo localizar
qué canales están afectados. ¿Cómo se hace esto? Pues hay sistemas de vigilancia. Nosotros como agentes de marcas llevamos años protegiendo todo lo que es la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Y hace mucho tiempo invertimos muchos recursos para tener servicios de vigilancia que nos permita saber dónde existe o dónde hay este tipo de infracción. Ahora con Internet hay departamentos especializados únicamente en cubrir a las marcas y en este caso las indicaciones geográficas para que puedan estar protegidas y para eso activamos sistemas de vigilancia. La monitorización tiene que ser amplia, tiene que cubrir todos los canales online, tiene que cubrir nombres de dominio, vigilar todas las extensiones, las 2000 y pico de extensiones que hay, pues tienen que ser vigiladas constantemente 24 horas. Tenemos que buscar también en todos los buscadores, en las redes sociales, en las plataformas online, para saber realmente dónde está la infracción. Estas plataformas son sistemas que desarrollamos a partir de toda la experiencia que llevamos y son plataformas que pueden ser incluso operadas por el cliente final. Su uso es completamente intuitivo, lo que va registrando es todos los resultados que va encontrando a nivel de todo Internet. Se pueden visualizar imágenes, es decir, se pueden visualizar contenidos de web activados con dominio que coincidan con la indicación geográfica. Nos da mucha información detallada, cuándo se registró ese dominio, si ha tenido activación, quién lo ha activado, qué zona está o qué tipo de consumidores está accediendo a ese contenido, la clasificación a nivel de riesgo, porque por ejemplo podemos tener dominios de indicaciones geográficas que tienen asociados o son parte del colectivo de productores y que lo pueden utilizar. Aquí también se verá, pero será un uso autorizado. Pero también nos permite controlar hasta qué punto esto está protegido o tenemos que extender la protección o nos debemos limitar a unos canales específicos. Todo esto con informes inmediatos, es decir, que pueden presentar, que se puede ver, que se pueden tomar incluso decisiones a partir de los informes que generan estas plataformas de vigilancia. A nivel de nombre de dominio, ¿qué información tendríamos? Pues podríamos detectar todos los nombres de dominios, absolutamente todos que coincidan o contengan una indicación geográfica protegida, en todas las extensiones, genéricos, no genéricos y territoriales. La detección incluso de subdominios. ¿Para qué construimos subdominios? Pues para activar contenidos específicos. Si se activa un subdominio, si se configura un subdominio, dentro de ese dominio también lo detectamos. Activación de certificados digitales. Sabemos que cuando se adquiere un dominio y que se quiere activar con un contenido, a lo mejor un contenido para venta de productos, se compra o se activa un certificado digital. ¿Para qué? Para que el consumidor final piense que es una página segura y pueda hacer pagos, compras, etc. Pues la activación de certificados digitales sobre dominios adquiridos también la detectamos. Y la detección a nivel de cambios de DNS. ¿Qué nos permite saber esto? Si un dominio está activo con contenido, hay ventas, no hay ventas, o si es un dominio incluso que redirecciona a una plataforma tipo Amazon con venta de productos. O es un dominio que está enlazado con una red social que promociona la venta de todos los productos que hay en ese dominio alojado. Sí, toda esta amplitud de servicio es detectable mediante esta plataforma. Análisis, esto nos permite hacer un análisis prácticamente al día. Es decir, nos están saliendo resultados y nosotros podemos desde clasificar dominios en lista blanca, que son dominios autorizados, hasta saber dominios que han sido registrados por terceros y han quedado libres y pueden ser importantes de registro. Todo esto con un tiempo que nos permite activar determinadas acciones. El estudio de relaciones entre dominios, si hubo un dominio aquí registrado, pero también se registró un dominio territorial, por ejemplo, en otro territorio como UK, que puede ser Reino Unido,
quién es el titular, por qué lo hizo, si está controlado, si no está controlado. Y nos permite también tomar análisis y analizar las posibles acciones. Es decir, si tenemos que cancelar contenido, si debemos iniciar un procedimiento de recuperación de dominio, si tenemos que cancelar contenido a nivel de redes sociales o a nivel de plataforma. Todo esto lo sabemos por los datos que tiene la plataforma. Las acciones dependerán de lo que nos encontremos. Sí, no siempre cada vez que tenemos un dominio registrado por un tercero vamos a accionar un procedimiento de recuperación. No, a lo mejor no interesa. A lo mejor lo que hay que cancelar primero el contenido para que no nos afecte en el tiempo. O a lo mejor está inactivo y lo necesitamos para una campaña puntual y entonces sí activaríamos un procedimiento de recuperación. O sencillamente lo bloqueamos, o sencillamente lo cancelamos, o hacemos un seguimiento que cancele al mismo tiempo el contenido del dominio, redes sociales y las ventas de productos en Marketplace. Son millones las acciones que se pueden hacer, pero primero tenemos que saber qué hay, porque si no hay muchos clientes que nos vienen y dicen, hombre, yo quisiera cancelar. Bueno, sí, cancelar, pero si cancelo solamente el contenido de un dominio, a lo mejor registran otro muy parecido y siguen activando el contenido que tienen a nivel de plataforma. Es decir, la solución tiene que abarcar todos los canales online disponibles. Esto es lo que podemos sacar, la información básica, diríamos básica, que se puede saber de un nombre de dominio registrado. Primero el juiz. El juiz son sus datos administrativos. Es la fecha de creación, la fecha de actualización. Realmente ahora no podemos saber los titulares, porque en el 2018 otro reglamento de la Unión Europea, en este caso de protección de datos, lo que hizo fue decir o exigir que los datos de los titulares de los nombres de dominio no fueran públicos. Y entonces todos los registradores, sobre todo los que operan a nivel de la Unión Europea, quitaron los datos de los titulares. Esto es un inconveniente, obviamente, pero tenemos mecanismos para saber, en algunos casos, quién es su titular. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos una herramienta dentro del sistema de vigilancia que nos permite saber el histórico de ese dominio. Si es un dominio registrado desde el 2018, sabremos los datos del titular. Y si hacemos un estudio de sus renovaciones, podemos saber si ese titular ha seguido renovando y por tanto es el titular a día de hoy o ha habido un cambio de titular a posteriori. Todo esto lo da la plataforma de vigilancia. Aquí, por ejemplo, vemos el análisis, son las fechas, los años de renovación del nombre de dominio desde que se dio de alta. ¿Y qué ha pasado en esos años? Si ha activado contenido, si no ha activado contenido, si lo ha renovado, si lo ha transferido de registrador. Eso también permite presentar pruebas cuando hay procedimientos judiciales. Y en ese momento, cuando se activó en el año 2013, vendía productos con el sello de una indicación geográfica protegida. Eso lo sabríamos también. ¿Por qué? Porque también da un histórico de todos los screenshots que tenía durante la vida del dominio, si fue activado. Y además podemos saber el histórico de todos los alojamientos. En qué proveedor de hosting se alojó, cuándo lo activó, si hubo campaña de mail, de phishing, de todo. Con lo cual, la información que tenemos es amplia, es poderosa. Y yo creo que lo que nos faltaba, que era un poco los mecanismos para activar toda la protección, ya con la entrada en vigor de este reglamento, es una luz verde para poderlo hacer. Entonces, yo creo que es súper importante que todos los productores, todas las asociaciones de productores, sean conscientes de que hay mecanismos para proteger a las indicaciones geográficas de forma online y que puede ser beneficioso porque al final Internet es el medio por donde se comunica y donde se llega más rápido a todos los consumidores y clientes, obviamente.
También existen otros mecanismos de vigilancia que, en el caso de las auditorías, complementan un poco a los registros defensivos y son los certificados y sellos de confianza. Hay sellos, los sellos de confianza son generados por las propias certificadoras, las que emiten los certificados digitales. Son certificados, sellos encriptados, con información encriptada, que se puede poner en una web, identifica a esta web con el derecho protegido. Se utiliza mucho para marcas, pero también se puede usar para las indicaciones geográficas. Es decir, si yo como una asociación de productores que tengo una indicación geográfica protegida, tengo una web con el contenido de mis productos protegidos, puedo poner este sello digital de confianza para que el consumidor sepa que efectivamente esta es la web oficial de los productores. Incluso aquellos productos que hacen parte de la Asociación de Productores de la Indicación Geográfica Protegida pueden poner a su vez en su web este sello de confianza. Y todo el mundo se identificará que efectivamente estamos frente a un contenido que es real, que es lícito y que corresponde con un derecho protegido. Esto es muy importante porque lo están utilizando mucho las marcas, sobre todo marcas notorias, para evitar un poco, frenar un poco el tema de la falsificación. Y creo que en este caso puede ser aplicable y puede dar muy buenos resultados. Entonces, quédense con esto de que hay esta posibilidad, existe y es factible utilizarla. En cuanto a la monitorización de canales que no son nombres de dominio, que son canales online, ¿qué buscamos aquí? Buscamos falsificaciones. Sobre todo falsificaciones y abuso de las indicaciones geográficas protegidas. Se hace a nivel de todos los canales, de buscadores, el tema de Google, Bing, etcétera, qué resultados están indexando en las primeras posiciones, y también el caso del servicio AdWords, sí, uso o compra de indicaciones de palabras que coincidan con la indicación geográfica para promocionar productos o servicios en el servicio de AdWords de Google. Busca también en redes sociales qué perfiles están promocionando la venta de productos, que también lo que hacen es promocionar una indicación geográfica. Si realmente esto es así o se puede cancelar. Y a nivel de marketplace, lo mismo. Las dos figuras que más buscamos son el tema de falsificaciones y el tema de abuso de marcas o de otros derechos protegidos, en este caso de la indicación geográfica. La idea es que podemos abarcar absolutamente todos los canales, todos, es decir, todos los canales que actualmente están activos son monitorizables y en todos se pueden accionar para las cancelaciones de los contenidos. Tenemos, como dije de base, el reglamento de servicios digitales que hace poco salió en vigor y que nos da una herramienta de poder para accionar a todas estas plataformas que tienen que hacer caso de todas las denuncias que se hacen. Incluso nosotros como agente tenemos un canal reservado para denuncias por infracción de derechos de propiedad industrial y de derechos de propiedad intelectual, es decir, que tenemos prioridad cuando denunciamos este tipo de contenido, y de bajada de este tipo de contenidos ilícitos. Ya están activados y solamente tenemos que localizar las infracciones y proceder a su denuncia. Y por último, lo que quiero que se lleven todos es la idea de que se abre un nuevo camino de protección para las indicaciones geográficas, que un poco está al margen de esa protección, porque siempre todas las regulaciones iban muy enfocadas al tema de marca, pero ahora se tiene en cuenta, se está equiparando su figura y que se nos abre un abanico para poderlos proteger, que tenemos las herramientas en estos momentos para poder monitorizar y poder hacer una estrategia de protección. Tenemos que empezar por los nombres de dominio, es la unidad básica de todo el sistema online. Tenemos que empezar por los nombres de dominio, pero no nos debemos olvidar
que esos nombres de dominio, en definitiva, lo que hacen es lanzar el contenido a toda una serie de plataformas online que son las que en estos momentos dirigen y controlan todo el tráfico de productos. Entonces, este nuevo camino tiene que ir sobre todo apuntalado por tecnología. Sin los sistemas de tecnología de monitorización no somos nadie porque no podríamos localizar nada. Por una estrategia, todo parte de una estrategia de prevención y de protección para después ir abarcando otros niveles. Y de garantías. La garantía nos las da la legislación, es decir, el poder accionar mecanismos de cancelación que permitan erradicar de una vez todo lo que son las infracciones online, que es el objetivo. Yo termino ya aquí, pero sí muy esperanzada que esto abra de verdad una nueva visión y sobre todo que con la esperanza de que todos aquellos productores que están con indicaciones geográficas protegidas, de verdad se sientan protegidos en Internet y nosotros estamos aquí, obviamente, para ayudarlos en esa tarea. Muchísimas gracias y estoy a disposición para las preguntas. Vale, a veure, un momentet, que obro pantalla. A veure, els que han arribat una mica més tard, a veure, les preguntes es poden fer mitjançant el xat que teniu aquí a la vostra disposició, perquè no hi ha obert ni la càmera ni el micròfon. Nuestra plataforma IT. Hi ha una pregunta. Quin és el nom de la plataforma de seguiment en temps real? Vale, la plataforma de seguimiento en tiempo real es una plataforma que tenemos nosotros como agentes, ¿vale? Es una plataforma ISER que se llama IP-Soter, que permite, es una aplicación desarrollada directamente por nosotros y que es la que permite hacer este seguimiento. Entonces, bueno, en principi cada agència tindria la seva, si és que té, tindria la seva, vull dir, no sou... Sí, bueno, en principi no totes la tenen, de fet. Sí. De fet, no totes les agències tenen. De fet, la nostra és una de les punteres en les que hem aconseguit desenvolupar aquesta, diguem-ne, aplicació o desenvolupament de software que és molt novedós i que oferim als nostres clients per tal de donar-los tota la protecció que necessiten. A banda de complementar-ho sempre, evidentment, com comentava la Lucien abans en la seva exposició, amb una auditoria pròpiament dita que fem previ a contractar cap servei d'introducció de dades a la plataforma. Sempre fem aquesta auditoria prèvia per tal de veure quina necessitat teniu i poder-vos també ajudar a través d'aquesta plataforma o d'una manera o d'una altra. Vale. Aleshores, per exemple, si hi ha algú que detecta algun d'aquests problemes amb el nom de domini, en principi, què hauria de fer? Podria fer ell per... Jo entenc que un per si mateix no ho podria fer directament o sí, o evidentment millor treballar amb professionals perquè coneixeu una mica tot aquest món, no? Vull dir, quin seria el modus operandi més o menys? A veure, jo detecto que tinc un problema amb un domini, què faig? Vale, lo primero es un agente, es decir, piense que es un análisis integral. Primero hay que ver si realmente qué tipo de infracción, delante de qué estamos, que era lo que les comentaba. Aquí lo importante es abarcar la cancelación en todos los niveles, porque si hacemos un procedimiento de recuperación de nombre de dominio, a lo mejor tenemos ese dominio, pero ese dominio ha estado trabajando a nivel de redes sociales, de marketplace, y entonces nos quedamos con la mitad del trabajo hecho. Vale. Sí. Tenemos el nombre de dominio inactivo, pero sin embargo hay muchos canales que todavía siguen vendiendo productos, siguen haciendo promoción. La idea es atacar todo, exactamente todo. Yo creo que lo primero es comunicar la situación a un agente de propiedad industrial, analizar la situación a fondo y proponer, dependiendo del caso, por dónde vamos a ir. ¿Qué hacemos? Si un procedimiento, si cancelamos o qué hacemos. Ok.
Y si, por ejemplo, bueno, ahora estoy hablando yo como administración. Claro, yo también tengo mis mecanismos para denunciar. Que ¿Se podrían sumar Sí, las dos actuaciones? sí. Yo creo que sí, sí. Nosotros como agentes directamente tenemos una vinculación con todos los proveedores de servicios de la información, estas grandes plataformas, porque llevamos muchísimos casos, lo cual las guías nuestras están contemplados como proveedores, digamos, prioritarios. Es decir, que si una denuncia nuestra de ser llega a una plataforma, la atiende prioritariamente, porque llevamos demasiados casos. Por otras vías, bueno, puede ser que demoren más, te pidan más información, que lo piensen más. Vale. Hay otra consulta. Diu, fa uns dies vam rebre un correu des de Xina d'una empresa de registre, migaon.cn, que ens comentava que havien rebut un encàrrec de registrar el nostre nom de correu electrònic i ens preguntaven si havíem donat autorització. No vam contestar perquè creiem que era un phishing. Coneixeu aquesta empresa? Sí, esto ocurre muchísimo. ¿Qué pasa con China? China tienen unos mecanismos para entrar en las bases de datos de concesiones de marca o de titulares de marca a nivel mundial, y lo que hacen muchos registradores de dominios en China es saber quiénes son esos titulares. Y le escriben directamente diciéndole que en China, bueno, que hay alguien interesado en registrar su marca o su indicación geográfica protegida o su derecho como extensión de dominio territorial en China, CN, o COMCN, o Hong Kong, o todo. Aquí lo que se tiene que hacer es no contestar, primero que todo. Vale. No se contesta. Y siempre recomiendo y siempre le digo a los clientes que si tienen algún tipo de mercado en China o algún tipo de presencia comercial en China o alguno de los países asiáticos, pues se registra el nombre de dominio. Aquí siempre está libre, ¿eh? Esto es un poco para obtener clientes de forma masiva. Que se registre preventivamente la extensión en China y bueno, ya por el momento. Eso si tuvieran comercio con China de alguna Si manera. tuvieran algún tipo de interés comercial en China, si supieran que sus productos se venden en esa región. Si no, nada, no contestar. Bueno, y aparte, un inciso, y aparte de lo que es el tema del dominio, evidentemente el tema de la marca, porque evidentemente que van a ir aunados, irán a una, ¿no? Lo que es el tema de la marca y el tema del dominio. Importante siempre los dos de la mano. Vale, perfecte. Doncs sembla que no hi ha més preguntes. Bueno, doncs en principi... Estem molt contentes de que ho hagueu entès superbé. La Lucía realment ha fet una explicació molt clara, penso, i bueno, si teniu qualsevol altre dubte o el que sigui, podeu fer arribar també les consultes a través de qualsevol d'altres canals. Vull dir, nosaltres estem encantats de poder-vos contestar qualsevol qüestió que us pugui plantejar a posteriori. Sí, a ver, somos conscientes de que es un tema novedoso, que implica también entender muchísimas cosas y procedimientos, todavía no está unificado, pero bueno, yo creo que la idea es que se queden sobre todo con el mensaje de que se puede proteger, que tenemos mecanismos, cada día tendremos más mecanismos de protección. Y Porque eso es lo... desde vuestro punto de vista, el nuevo reglamento europeo de indicaciones geográficas refuerza bastante la protección, ¿no? Para mi gusto se queda en una posición bastante tibia. Sí, yo hubiera ido más. Ya. Pero yo creo y quiero pensar que como tenemos de hace nada la salida del reglamento de servicios digitales, que ha tenido la gracia de no enfocarse solo en marca, sino que ha abierto el abanico a todo lo que es contenido ilegítimo, y por tanto aquí es un gran saco donde cabe todo el mundo, pues yo lo veo como un gran avance que el reglamento de indicaciones geográficas hable de nombres de dominio, porque eso ya nos permite a nosotros accionar con contundencia todos estos mecanismos que antes eran muy reservados solo para marcas. Porque este reglamento que me has dicho de servicios digitales, en teoría que es del 2019 o... Es el de... No, se acaba ahora, es del 2022. Ah, 2022, vale. Sí. Y
¿Ya está en aplicación? Ya está en aplicación, Vale. ya está en aplicación y eso además lo que nos ha permitido a nosotros es que muchísimas plataformas que operan en otros países, tipo Alibaba, AliExpress, todos estos grandes, que son grandes asiáticos, pero que venden productos y operan en países de la Unión Europea, puedan, es decir, sean conscientes de que si se manda una cancelación o se abre un procedimiento de cancelación, tienen que cancelar. Vale. Así, O sea, que hay sinergia entre los dos reglamentos, entonces. Sí, sí. Y yo creo que este reglamento de las indicaciones gráficas, de alguna manera, tenía ya en mente que se había abierto esta posibilidad. Entonces digo, bueno, vamos a remarcar. Muy bien, perfecto. Pues no hay más preguntas. Ah, no, espera, he sortit una altra. Un dubte, curiositat. L'ADO Champagne va guanyar finalment el litigi amb champagne.co de Colòmbia? Exactament. Què oferia aquell domini colombià? Vins escumosos? Sí, es que aquí el problema con esto fue que la mala fe no fue probada. Y entonces se utilizaba esta indicación gráfica, digamos, como un genérico. Y Pero es que no sé qué pasa. no se me he quedado aquí. No, sí se escucha bien. Sí. Sí. Y entonces, claro, era el problema que les comentaba que la parte de la mala fe no pudo ser probada. Vale. Y entonces, al no tener un reconocimiento de la indicación gráfica como una marca como tal, que se protege desde el momento en que se otorga su registro, pues aquí el panel de expertos consideró que el procedimiento de recuperación no era el mecanismo idóneo para hacer frente a esto. Se pueden abrir otros procedimientos judiciales. Vale. Lo que pasa es que es verdad que el procedimiento de recuperación del nombre de dominio tarda 2 meses. Vale, es más rápido. Por el eso, procedimiento judicial y bueno, tampoco sabes cómo va a acabar y bueno. no sabes cómo se va a acabar, no te quieren dar información los registradores, que aquí en este caso sí están obligados a darte información. Sí, no es, digamos, el mecanismo ideal para recuperar nombres de dominio, pero bueno, a veces yo creo que falta mucho camino en la legislación del nombre de dominio de protección, pero... Okay. Vale, hay otra consulta. Bon dia, un parell de preguntes. Aquest servei, suposo que aquest de vigilància, s'hauria d'adquirir a nivell individual per part de cada DP, IGP o IE? I la segona, el PDF de la presentació es pot enviar per la seva... Sí, el PDF de la presentació es posarà a disposició al Ruralcat, igual que la sessió que està gravada. Vale? Sí. I el tema d'aquest servei, pues, això no ho sé, suposo que es a nivell... No sé si es pot fer a nivell de grup o no. O de... a nivell individual por parte de la indicación geográfica. Sí, entenc que vol dir o una IGP o si, per exemple, van les 20 IGPs o les 24 que tenim, pues, no sé, si es podria fer com un... Por la denominación, ¿no? Yo creo que es la denominación sí. la que se tiene que vigilar. Si, por ejemplo, el Tres Rivera quiere o necesita vigilarla, pues todos los que hacen parte del colectivo de productores de Tres Rivera se beneficiarán. Vale, yo creo que hay que acotar más por la denominación que se tiene que vigilar que por los productores que están en la asociación, porque en definitiva al final todos se van a beneficiar, porque lo que encontraremos perjudica a todos. Vale. Bueno, el PP ens donen les gràcies i felicitats per la jornada i per la ponència, per part vostra, Vicent. A usted. I, bueno, en principi, si no hi ha més consultes, bueno, pues tanquem aquí la jornada. Tant la documentació com la gravació estarà disponible a Ruralcat. I, bueno, si teniu més consultes, pues ja ens les feu arribar o a nosaltres o a Xer mateix, ¿no? Sin ningún problema. Cualquier otra duda, nosotros estamos a disposición y Xer es lo que hacemos, asesorarlo y con gusto, por supuesto, a ustedes, a todo el que les falta. Molt bé, doncs moltes gràcies i... Un moment, no sé si ja... vale, no sé què deia Isabel. Bueno, que s'havia equivocat el nom, no passa res. Cap problema, gràcies, Xer. Molt bé, doncs vinga. Gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies. Adéu. Adéu, bon dia.